Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Il Consiglieri. Gracias al favor de sus comunicados, vamos a hablar entonces de... ¡Tatatán! ¿A qué se refieren las UMAS? Unidad de medida de actualización. Ya tenemos un capítulo completamente dedicado a las UMAS, pero ahora nos preguntan con un lanzamiento tipo nuestro querido y admiradísimo don Fernando Valenzuela, un screwball, es decir, la vemos venir pero no vemos dónde se tuerce. Y esa es una parte muy importante, que afortunadamente, por más que lo hemos difundido en nuestros queridos eventos en los que nos han hecho el favor de invitar a participar, nuestros amigos de los colegios de contadores a nivel nacional, nuestras cámaras empresariales que nos han invitado a participar, nuestros amigos de GBA, vamos, todos ellos que nos han hecho favor, les hemos planteado una situación muy simple. Ese decreto que determina la existencia de las UMAS es anticonstitucional en sí mismo. Sí, ya sé que algunos van a decir, oye, la Corte ha dicho que no puede ser, está la contradicción absoluta. Si ustedes revisan el texto muy simple de esa ley, en donde inclusive menciona y hace referencia que se va a actualizar la UME, no se vayan a la ley, váyanse al decreto de la reforma constitucional. Esa reforma constitucional es contradictoria en sí misma. ¿Por qué? Hay una situación muy sustancial ahí. Habla de que nosotros debemos de alejarnos de considerar para todos los efectos legales el salario mínimo general. Todo eso está perfecto, pero comete un grave error y como siempre nuestros señores legisladores, pues caray, completamente faltos de técnica y excedidos de ambiciones, con tal de levantar las manos y quedar bien, y lo digo en todos los periodos, no en este, en todos, siempre. Ese aspecto tan desafortunado que tenemos nosotros, los que somos la tropa, los que somos la población, cuando ellos dicen vamos a negociar, ¿negociar qué? Si lo que deben de negociar es la necesidad de nuestro país, no necesidades de partidos. Yo recuerdo cuando hablaba en un momento dado en un colegio, en un evento, acerca de la famosa reforma de pensiones, y estaba ahí un señor diputado, y se atrevió a decirme, es que cuando nos plantearon, nos dijeron, si apruebas tú lo de las pensiones, nosotros vamos a aprobar lo que tú estás proponiendo. Eso no es consenso, eso es llevar a México entre las patas, discúlpenme, pero ese es algo muy desafortunado que nos ha venido pasando siempre, no ahorita, siempre. Y en este caso concreto, cuando nacen las UMAS a través de una reforma constitucional que pretende darle un realce que en realidad no lo tiene, nosotros vamos cómo se modifican las leyes y se van a actualizar, y ahorita ha habido una serie de arbitrariedades por parte de actos que a la fecha se siguen sucediendo, no obstante la vigencia de la UMA, en cuanto a seguir manejando salarios mínimos generales. Tema sustancial, sin lugar a dudas, le corresponde a las pensiones, la preocupación, etcétera. Ya lo dije en el capítulo previo. Quien sepa de pensiones sabe que no hay problema. Quien no sabe de pensiones está metiendo en problemas a mucha gente, al igual que ahorita los comentarios que hay de todo tipo de famosos líderes de opinión que no saben de qué hablan en el tema del outsourcing. Está sucediendo exactamente lo mismo, confusión en la gente e inseguridad en la toma de decisiones. ¿Por qué nosotros afirmamos que el decreto que establece la Constitución para señalar las UMAS y desaparecer el salario mínimo como referente? Es porque se comete el más grave error de redacción en ese decreto que reforma la Constitución. En ese decreto, si ustedes lo leen con cuidado, simple y sencillamente dice, para efectos de la primera UMA se considerará el salario mínimo, pues no, que ya no estaba. Esa es una contradicción muy importante dentro de la misma Constitución, dentro de ese mismo decreto que modifica la Constitución. Si dijera, en lugar de se va a considerar el salario, dijera 20 pesos, 40, 90, 100, 2000, la cantidad que sea, no hay problema. De ahí se va actualizando. Pero por contrario, lo que están manejando es simple y sencillamente una contradicción muy importante dentro del texto de ese mismo decreto. Por eso me atrevo a afirmar que esa reforma es anticonstitucional por sí misma, porque en el mismo documento del decreto trae su propia contradicción.
Por un lado nos dice, ya no va a existir el salario mínimo general, prohibido en todo, o sea, qué bueno, según ellos. Tenemos el caso de las UDIs, que cada vez crecen más. Grandes inventos del gobierno mexicano que perjudican al contribuyente, perjudican al particular. Y ahora con el tema de que se inventan las UMAS como una gran creación, etcétera, etcétera. Hombre, qué desnaturalización tenemos ahí nosotros con la cuestión jurídica. Qué falta de técnica legislativa, qué falta de análisis de congruencia en el decreto que se emitió cuando se nacieron las UMAS. Insisto, ¿quieren ustedes analizarlo? Vean el decreto, vean la publicación. Quienes nos hagan favor de pedirla, con mucho gusto se las enviamos. Estoy omitiendo de manera voluntaria la fecha, no se las voy a proporcionar para que ustedes la busquen. Y quien nos haga favor de pedirlo, con todo gusto se lo enviaremos ese decreto, porque está en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, analícenlo y recordemos nosotros que la pirámide jurídica que en un momento determinado tenía nuestro jurista Kelsen, ya no existe, porque a raíz del nacimiento y reconocimiento a nivel internacional de lo que son los derechos humanos, que son muy extensos, evidentemente que quedan arriba de todo lo que es el tema de las constituciones. ¿Por qué? Porque la misma Constitución está reconociéndolo. Y por lo tanto, si hay una situación jurídica que no corresponda a la legislación local, porque hay una serie de atropellos, una serie de contradicciones y demás, se puede acudir a las instancias internacionales. Y eso nos abre una posibilidad muy importante. No lo tenía en su momento Kelsen, nosotros sí lo tenemos ahorita. Por eso es fundamental que nos hagan el favor de enriquecernos con sus comentarios. Háganos llegar sus inquietudes. Nosotros, en la medida de posibilidades, iremos programando estas situaciones tan emergentes. Tenemos todavía noticias ahí importantes que queremos comentar con ustedes, como la reciente decisión de la Corte, el tema tan desafortunado a mi juicio sobre la cuestión de las cannabis. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente, como siempre, son parches, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Por hoy, como siempre, te agradecemos que nos apoyes con ese pulgar arriba, con esas suscripciones, para poder distribuir este material libremente donde tú quieras. Aplícalo, aprovéchalo. Estamos a tus órdenes. Este canal se creó para servir y fomentar el cumplimiento de la ley, pero también para fomentar el desentrañar el sentido y alcance que se le está dando a determinadas normas. Y qué tanto en un momento dado puede tener una repercusión o positiva, negativa, o simple y sencillamente no hay ningún efecto, sino simple y sencillamente es una cuestión de amarillismo. Nosotros queremos fomentar el cumplimiento de la ley, el respeto a las autoridades, pero sobre todo que respetemos nuestros derechos humanos. Ya sabes, como siempre, esperamos vernos favorecidos con esa calificación de pulgar arriba y nos vemos en la que sigue.